Buenos días, hermanos, buenos días. Ya estamos listos. Gracias a Dios por sus vidas, por la vida de los hermanos que ya están aquí. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por la vida de nuestros amados hermanos que ya están enlazados. A pesar de la pandemia, a pesar de que si rojo, naranja o no sé qué color ya, la realidad, hermanos, es de que siendo responsables vamos a continuar con la iglesia. A menos que las autoridades nos digan lo contrario, no han dicho nada. Es también un poco complicado detener ya todo esto, todo el mover social y la gran necesidad de la sociedad, de la gran necesidad que tiene la sociedad de la iglesia de tenerlo. Si no es necesario, mas sin embargo creo que hemos entendido que es necesario congregarnos y no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero si fuera absolutamente necesario, pues quedarse en casa, si no, pues con gran prudencia y cuidado, pues venir a congregarnos. Vamos a continuar y vamos a pedirle a Dios que abra nuestros corazones para recibir su palabra. Bendito Dios, gracias por esta mañana hermosa que nos permites disfrutar, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos certeza de que tú tienes el control de todas las cosas, de todos los eventos de nuestra vida, Señor, tú tienes el control. Y eso, Señor, nos da un gran ánimo y una gran esperanza en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que todo lo que nos pase va a ser, Señor, permitido por ti, para gloria y honra tuya y para beneficio de nosotros. Gracias, Señor, por estos tiempos que no dejan de ser difíciles, pero también, Señor, son maravillosos porque vemos tu providencia, tu amor, tu cuidado, tu ayuda, tu poder, Señor, reflejado, Señor, en tu iglesia. Gracias, Señor, por estos tiempos de instrucción, gracias por esta enseñanza de Primera de Juan, y te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestros corazones, que nos des ánimo para que sigamos estudiando tu santa palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, gracias. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y es el pasaje que hemos estado estudiando. Y por la gracia del Señor seguimos avanzando en la enseñanza. Primera de Juan 2, 7. Es quizá una de las prohibiciones más grandes que encontramos en la palabra de Dios, una de las más reconocidas, probablemente Primera de Juan. El versículo más conocido de Primera de Juan es este, y es totalmente enfático. No es una opción, no es una sugerencia, el verbo no nos habla de eso, el verbo nos habla de una orden, es imperativo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tremendo. El que ama al mundo no conoce el verdadero amor, porque el verdadero amor es el amor del Padre. El que define qué es el amor no es el hombre, sino Dios mismo es el que define el amor. Y quien ama al mundo no sabe lo que es verdaderamente amar, no sabe ni sabrá, si no se arrepiente, lo que es el verdadero amor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no son del Padre, no vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos entonces estudiado este versículo, este pasaje, estos versículos, mejor dicho, el 15 al 17, y hemos estado un tiempo ya en el versículo 15, en ese imperativo de no amar al mundo, y hemos entendido que este mundo no se refiere a la humanidad. Debemos de interpretar la palabra mundo de una forma adecuada según el contexto.
Siempre recuerden que para interpretar la palabra de Dios de una forma correcta tenemos que ir al contexto y al contexto para tener una adecuada interpretación de la palabra de Dios. Este mundo que no se debe de amar no es el mundo, no es la humanidad. Dios nos manda a amar a todos los seres humanos, nos manda a ser provida, nos manda a guardar la vida de los seres humanos, nos manda a respetar la vida de los seres humanos, porque cada ser humano tiene la imagen, la semejanza de Dios, y es por eso que Dios prohíbe la violencia en contra de los seres humanos. Nosotros como cristianos tenemos que amar al mundo en el aspecto de la humanidad. También tenemos que amar al mundo creado. Lo vimos el miércoles, desde casa de mis papás estábamos transmitiendo ahí, yo sentado en el comedor. No encontramos un lugar más propicio para poder dar el mensaje. En Génesis 1:31 nos dice que Dios creó todas las cosas y que era bueno en gran manera. O sea, ese mundo creado, ese mundo expresamente creado por Dios, es bueno y lo tenemos que amar, lo tenemos que respetar, lo tenemos que honrar. Entonces, este mundo que Juan nos está prohibiendo amar, no es la humanidad, no es el mundo creado, no es la naturaleza, sino es un mundo totalmente ajeno a Dios, totalmente distinto a la voluntad de Dios. Ese mundo es el que no tenemos que amar. Dios ama a los seres humanos, Dios ama la creación, pero Dios odia profundamente un mundo que es el que es totalmente ajeno a Él y debe ser totalmente ajeno a nosotros. Ve el versículo 15. No améis al mundo. La palabra ahí es cosmos, la palabra en griego. No améis al cosmos. Y cosmos, hermanos, se interpreta como orden mundial. Un orden mundial, un reino de existencia, una manera de vivir, una manera de pensar. Como las personas piensan, terminan siendo. Como somos en nuestro corazón, con los conceptos que tenemos en el corazón, terminamos siendo, terminamos viviendo. Ese cosmos, ese orden mundial, es el que Dios prohíbe que el cristiano ame, porque es totalmente contrario a Dios. Por favor, ve a Efesios 2:2 para refrescar un poquito lo que dijimos el miércoles. ¿Por qué no debemos de amar ese cosmos, ese mundo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo, ni el fruto de esa corriente de pensamiento que ahora impera en la humanidad. Efesios 2:2, ¿por qué? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la corriente de pensamientos, que va totalmente en contra de Dios, que son conforme al príncipe de la potestad del aire. No son conforme a Dios, sino son conforme a Satanás. Satanás gobierna los pensamientos de los hombres. Desde la caída de los hombres, Adán y Eva, que le dieron la oportunidad, que dejaron de obedecer a Dios, de regirse por los pensamientos de Dios, y ellos dijeron, vamos a hacerle caso a Satanás y vamos a pensar como queremos pensar. Cada quien es libre de pensar lo que se le venga en gana. Pero lo que no han pensado esos hombres y lo que no pensaron Adán y Eva y lo que no ha pensado la humanidad es que en este mundo nadie es libre. La libertad, hermanos, debemos de estructurarla muy bien en nuestra cabeza. Muchos dicen, yo soy libre de hacer lo que mejor me plazca. Pero la realidad, hermanos, es de que ningún ser humano es libre. Ninguno, ni siquiera los cristianos somos libres. Una persona que no está en Cristo es preso de Satanás. Es esclavo de Satanás. Una persona que está en Cristo es esclavo de Cristo. Nadie es libre espiritualmente. O somos de Dios o se es del diablo. O somos de Dios o se es del diablo.
Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, eran presos del pecado, eran presos del mundo, eran presos de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Para dónde iban? En la corriente de este mundo. Se creían libres. La gente cree que tiene libre albedrío, pero la realidad, hermanos, es que el libre albedrío no existe. El libre albedrío lo tuvo Adán y Eva. El libre albedrío hoy como cristianos podríamos tenerlo. Definir lo que es bueno y lo que es malo y seguir la bondad de Dios, seguir lo que pide Dios, es lo que nosotros podemos ejercer como libre albedrío. Pero hoy los seres humanos no tienen libre albedrío. Todo lo que escogen va a favor de la corriente de este mundo. Dicen, yo escojo lo que quiera porque tengo libre albedrío de escoger el tipo de vida que yo quiera. Es falso, totalmente falso. Porque lo que escojan en esa vida sin Dios va conforme a las corrientes de ese mundo. Los hombres tienen libre albedrío de escoger, ¿sí? Probablemente unos zapatos, probablemente una corbata, probablemente el color del tapaboca ahora, ¿no? Ahora hay que combinarlo porque nos tenemos que acostumbrar al asunto, ¿no? O sea, el color del tapaboca que quieren, y tienen cierto albedrío para escoger ciertas cosas, pero libre albedrío para escoger cosas espirituales no lo tienen, porque todos los hombres sin Cristo no saben escoger más que pecar. Probablemente el libre albedrío que tenga el hombre es para escoger el tipo de pecado donde quiere vivir. Alcoholismo, egoísmo, drogadicción, homosexualidad, lesbianismo. Dice, yo soy libre de escoger el pecado que quiera, pero libres de escoger a Dios o libres de ir en la corriente de Dios, no lo son. Todos los hombres, incluso aquí lo dice, a los cristianos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, eran presos de eso. Ustedes estuvieron en las corrientes de ese mundo. Pero vino Cristo y los salvó y los sacó de la esclavitud del pecado para ahora ser reos, esclavos de justicia, esclavos de Cristo, siervos de Cristo, dulos de Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo es, el sistema mundial está operado por hijos de desobediencia. No améis al orden mundial, no améis a esta corriente de pensamiento filosófico que tienen los hombres postmodernista, donde dicen que Dios ya no existe, donde Dios no debe de regir ni ser considerado en nada. No le preguntes a Dios. Es más, les decía creo que el miércoles, que la gran aberración y la gran mentira que se ha creído este mundo postmodernista, este orden mundial, es decir que Dios ya se murió, que Dios está muerto, que ya no debe ser considerado, que cada quien opere como sea. Ese orden mundial es conforme, no a Dios, sino conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos, estoy dando un repaso, en 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, y el mundo, el cosmos, que no tenemos que amar, este orden mundial entero está bajo el maligno, bajo el diablo, bajo sus maquinaciones, sus trampas, sus mentiras. En ese sistema mundano, no solo son las cosas evidentes las que podemos catalogar como mundanas, como les decía, o sea, ¿sabes qué? Es que es mundano el alcoholismo, es mundano la prostitución infantil, es mundano esto, mundano otro, y sí es más que mundano. ¿Por qué? Porque hasta la gente con cierto nivel de ética y moral califica ese tipo de cosas como impropias, como mundanas o como inmorales. Pero sin embargo la mundanalidad es tan perversa y tan astuta que aún las cosas buenas que Dios nos da se pueden convertir en mundanas.
lo hemos hablado. La amistad es algo maravilloso, dado por Dios, creado por Dios. Mas, sin embargo, cuando tú pones una amistad por encima de Dios, entonces eso ya se convirtió en mundano. El dinero no tiene nada de malo. El dinero, hermanos, incluso el mismo Señor Jesucristo en una de sus parábolas la define como ganancias injustas. Y eso, hermano, se refiere a que son neutrales. O sea, dice que el dinero es neutral. El dinero puede servir para hacer cosas muy buenas o el dinero puede servir para hacer cosas muy malas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, pero cuando pones el dinero por encima de Dios, cuando pones el dinero por encima de lo que Dios dice acerca del dinero, porque la Biblia, hermanos, déjame decirte una cosa, uno de los temas que más habla la Biblia es de dinero. Por ahí algunos estudiosos dicen que la Biblia habla más de dinero que de amor. La Biblia. Porque Dios sabe que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y nos quiere decir cómo tenemos que operar el dinero para no caer en la gran trampa mundana de amar al dinero y ponerlo por encima de Dios. Entonces, las cosas mundanas pueden ser, hermanos, cosas buenas que Dios creó, pero la ponemos por encima de Dios y eso termina siendo idolatría. Estudiar, por ejemplo, ahorita un montón de chavos aquí para entrar al poli, ¿no? Y que Dios los bendiga y los guarde, pero ¿cuántos van a hacer de su Dios su carrera? ¿No? Y su autoestima, su autoimagen, su seguridad no está regida en Dios, sino está regido en una carrera. Y si no entran a la carrera, son un don nadie, no valen nada, se deprimen y quién sabe qué tanto. Cuando realmente, hermanos, nuestra seguridad no está en una carrera, no está en el dinero, no está en las posesiones, no está en nuestra apariencia, sino está, hermanos, en Dios. Ser guapo, hermanos, no tiene nada de malo, y no lo digo por mí, no empiecen. Ser bien parecido, ser bien parecida, ser guapa, ser guapo no tiene nada de malo. El problema es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo soy más guapo que todos los demás. O yo soy la guapa de la congregación y todas las demás están, las hermanitas, así. Cuando una persona dice que tiene más dinero que los demás, cuando una persona dice que tiene más inteligencia que los demás, cuando una persona dice que tiene más belleza que los demás, ahí hay un problema, hay mundanalidad. No hay problema, hermanos, de ser guapo, de tener dinero, de tener inteligencia. Todo eso Dios lo puede dar. Mas, sin embargo, cuando ya lo ponemos para compararnos con los otros, ahí ya se está cayendo en lo mundano. Te das cuenta que qué sutil es el diablo para poder engañar a los seres humanos. Todo lo que pongamos por encima de Dios es idolatría. No hay problema de vestirse con buena ropa. Hay gente que le gusta vestirse con buenas marcas, ¿no? El problema es cuando ya no está conforme si no se pone una camisa de esa marca o una blusa de esa marca o no pone o la bolsa no es de las de Huicho Domínguez o Huicho Huitrón o no sé cuál es ese, pero y se deprimen y que no, y si no tienen dinero para comprarse una bolsa que cuesta 25,000, 50,000 pesos, entonces te van a comprar una falsa. Pero el caso es echar glamour, tendencia, moda, seguir con las corrientes de este mundo, con los que imperan, con los que gobiernan. Ese es el gran problema. Dios aborrece el sistema de pensamiento de los hombres porque simple y sencillamente el sistema de pensamiento de los hombres ha aborrecido a Dios, ha desechado a Dios. Ideologías malvadas, corruptas y diabólicas que nutren a la humanidad caída. Segunda de Pedro 2:19, lo leíamos el miércoles. Les promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, esos falsos predicadores, esos falsos maestros prometen libertad. La promoción del posmodernismo es libertad. Esa es la palabra. Haz lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que quieras y promueve la libertad. El sistema, hermanos, el sistema
de noticias, el sistema que controla todas las noticias mundiales está regido solamente por 3 imperios noticiosos. Los que hacen la música al día de hoy, a nivel mundial, son 3 imperios los que controlan la música a nivel mundial. Los que controlan, hermanos, el entretenimiento, la televisión, son solamente 6 imperios a nivel mundial. Y todos ellos han declarado que son antidios. Todos ellos han dicho que van en contra de Dios. El imperio más fuerte que existe hoy en día es el de la pornografía. Y la pornografía, todos esos imperios, todas esas personas que rigen, que gobiernan ese sistema, han dicho que van en contra de Jesucristo y que lo van a destruir. Que tienen planes incluso de desaparecer a Jesucristo en menos de 10 años. Ellos dicen eso. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Engañando a la gente. Con pensamientos posmodernistas, con esta cuestión de que cada quien incluso puede escoger la sexualidad que quiere. Tú puedes escoger la sexualidad tú tienes libertad para escoger el género que tú quieres. Uno de los libros más aclamados por los que defienden toda esta cuestión de cambio de sexualidad y todo tipo de aberraciones, dice que la cuestión de ser hombre o mujer no fue una cuestión natural, sino fue en algún momento de la historia de la humanidad donde la humanidad se juntó para decir, pues bueno, miren, este grupo va a ser hombres y este grupo van a ser mujeres. Y las mujeres van a ser una especie como de obreras sexuales que van a procrear. Ellos dicen que la cuestión de la sexualidad fue una decisión de la humanidad. Tú eres hombre y tú eres mujer, dividimos la humanidad y estas son mujeres y estos son hombres. Ellas van a tener hijos y ustedes no. Dicen que eso fue una decisión de la humanidad. Y como fue una decisión de la humanidad, entonces tú decides ahora qué quieres ser. Si quieres ser niño o niña. Dime qué cosa tan ilógica. Si una persona incluso en esa ideología de género dice, ¿sabes qué? Pues yo soy mujer y voy a operarme y me voy a quitar los genitales masculinos y voy a pedir que me hagan genitales, van a pretender ahí moldear una cuestión de genitales femeninos y me voy a empezar a inyectar cuanta cosa sea para que químicamente mi cuerpo se altere, mi voz y todo este tipo de cosas. Hermanos, por más que quieran, si se les hace una prueba, siguen siendo hombres y siguen siendo mujeres. No es una cuestión de decisión, pero hasta dónde ha llegado la posmodernidad, las tendencias de este mundo de decir que cada quien puede escoger la sexualidad que uno quiera. Oía a un hombre que es impresionante, incluso hay un libro ahí, se llama César Vidal, es un español, es un hombre galardonado, ha escrito más de 200 libros, es un erudito, es cristiano, y se le ha puesto enfrente a la Cámara de su nación en España, y dice que en España pusieron un camión ahí con unas imágenes de niños desnudos, unos tenían una niña con pene puesto, genitales de hombre, y la diferencia es porque traía el pelo largo, y luego ponen a un niño sin genitales de niño porque se los quitaron y le ponen ahí unos genitales de niña, y así, y resulta que un movimiento pues responsable en España, sacan un camión ahora y simple y sencillamente dicen, ni siquiera creo que presentan imágenes por respeto, y dice,
los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. Punto. Y se les echó la sociedad encima. Que eso era era homofóbico, porque aparte te altera la forma de hablar. Si te fijas, ya alteraron hasta la forma de hablar. Ya tienes que hablar inclusivamente. O sea, trampas que nada más son trampas tontas, que quién se cree ese tipo de cosas, pero sin embargo están también maquinadas por el diablo. Porque recuerden que el diablo en Génesis 3 se presenta como astuto para engañar, hábil para que la gente crea estupideces, tonterías, cosas que dices, no puede ser que esto crean, y que están dispuestos a dar su vida por su forma de pensar. Demandaron a estas personas por simple y sencillamente decir eso. Les promete libertad. Segunda de Pedro 2:19, les promete libertad. Esa es la promesa, esa es la bandera. Esa es la bandera gay. O sea, tú ves ¿cómo se llama? Las carrozas y todo eso que se ponen ahí. Son hasta, hermanos, pues dicho con todo amor, hasta con falta de categoría, con falta de gusto, ¿no? Pero su bandera es la libertad de hacer cada quien lo que se le pegue la gana. Promete libertad, esa es la mejor promoción. Oye, eso es lo que le dijo, ¿cómo se llama? Satanás a Adán y a Eva. Sean libres, decidan ustedes, no necesitan a Dios. Para discernir entre lo bueno y lo malo, no necesitan a Dios, sino ustedes decidan en su propia vida, porque ustedes tienen libre albedrío de decidir lo que quieran. Y cayeron en el engaño. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Promete libertad, una libertad que ni siquiera tienen ellos. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Promete libertad, es la mejor promoción, la mejor bandera. Pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo el mal que acabará por destruirlos. El pecado acabará por destruirlos. El mundo, hermanos, lo que busca es destruir a la humanidad, ¿no? La ideología de género lo que busca, hermanos, es destruir a la familia. Busca, hermanos, controlar a la humanidad. De repente ya la mujer con un pensamiento de que ya quieren ser amazonas y que ya este mundo los hombres ya no van a ser necesarios, ¿no? Y de repente las mujeres se ponen cara así. Pero hermanas, imagínate cuando empiezas a caer en pensamientos de que tu esposo, quién sabe qué, quién sabe qué tanto, y le desprecia su autoridad y todas las cosas, ¿no estarás cayendo en la misma ideología? ¿No estarás cayendo en lo mismo? ¿No estarás amando esos aspectos del mundo caído? El demonio gobierna los pensamientos de los hombres. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, viene la verdad del evangelio, viene la palabra y viene el diablo y viene a decir, no creas eso. Hermanos, Dios creó al hombre y a la mujer. Y dentro de la creación que hizo en Génesis 1 y Génesis 2, creó a un hombre y a una mujer. A un hombre, hermanos, que fue perfectamente incompleto, y a una mujer que fue perfectamente completa. ¿Para qué? Para que se complementaran y se hicieran una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre y la mujer, no está diciendo que el hombre se unirá, Adán se unirá con Pepe, no está diciendo que Eva se unirá con María, está diciendo que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. ¿Entiende esto? La única forma de que haya esa comunión espiritual entre dos seres humanos es que es uno hombre y otro mujer. Cuando no son, la unión homosexual nunca Dios la va a unir, nunca van a disfrutar de una unión plena.
Nunca. Promete libertad, pero ellos mismos son reos de su propio pecado. Ni siquiera ellos son libres. Ni siquiera son ellos libres. Y viene la palabra de verdad, la palabra del reino, y como no la entienden, porque simple y sencillamente se sientan, escuchan y dicen no, no, no. Es que, ¿por qué le das más tiempo a reflexionar tonterías y las crees? Y no te das tiempo de reflexionar lo lógico que es la palabra de Dios. Pero fíjate, por favor vete a Mateo, ya me calenté. No, ya dice, Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio, la palabra de Dios, y no la entiende, y hermano, aquí es esto bien importante, tú tienes que entenderla. Si no la entiendes, te van a seducir con mentiras. O piensas bien o piensas mal. Tenemos que pensar bien. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, en su mente, lo arrebata. Este es el que fue sembrado junto al camino y no dará fruto para la gloria de Dios. No dará fruto. Segunda a los Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Fíjate, está diciendo para los creyentes, porque está diciendo Pablo, nosotros los creyentes, no le des ventaja al diablo. Hermanos, un cristiano no está poseído por demonios. Eso es imposible. Eso es totalmente falso. Hay iglesias carismáticas que dicen que a los cristianos les saca los demonios, que los llevan a encuentros para que les saque los demonios y luego los llenan del Espíritu Santo. No hay tal cosa, eso es una aberración, es una alteración de la palabra de Dios. Eso no existe. Tú ve, hermanos, en toda la historia bíblica, en todos los testimonios bíblicos, donde ves a un cristiano incluso en una situación espiritual horrible, como Ananías y Zafira, que eran creyentes, que mentieron al Espíritu Santo acerca de una propiedad. Y hermanos, en ninguna parte existe la palabra demonizomai. Y demonizomai es posesión demoníaca. Ni siquiera, hermanos, los corintios que habían burlado el orden de la cena del Señor, no habían tomado la cena dignamente y se emborracharon y fueron egoístas. Esos cristianos que estaban re mal, ni siquiera estaban poseídos por el diablo. Nunca Pablo les dice están poseídos por el diablo. Nunca. Mas sin embargo, un cristiano que no le da orden a su vida, le da pie al diablo de que se meta en sus cosas. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El contexto es, hay un hermano que parece que fue el que confrontó a Pablo en Corinto, pero este hermano se arrepintió de su pecado. Pablo identifica que se está arrepintiendo de su pecado y dice, ahora, hermanos, como está arrepentido, ya no lo desechen de la iglesia, sino acéptelo y ámelo, intégrelo. ¿Para qué? Para que el diablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Un cristiano no ignora las maquinaciones del diablo. Hermanos, tenemos que estudiar la Biblia y la mejor forma, hermanos, de entender este sistema caído es estudiando la palabra de Dios. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Satanás, tal como lo hizo con Adán y Eva, se encarga, a partir de su entrada a la humanidad, de alterar los pensamientos de los hombres, de poner sus pensamientos. A él no le interesa jalarle las patas a la gente.
A él no le interesa porque de repente hay gente que dice, ay, vi al diablo, lo soñé, me jaló las patas, cantidad de cosas que dicen que el diablo les hizo. Al diablo no le interesa absolutamente nada de eso. Al diablo le interesa cambiar los pensamientos de los hombres. El ámbito espiritual de la guerra, el ámbito donde hay una guerra espiritual, hermanos, es aquí, en la mente. Y es donde el diablo quiere ganar ventaja. Segunda a los Corintios 10:3. Estamos hablando de ese orden mundial. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos nosotros en la carne, porque todavía tenemos un cuerpo de muerte, ¿no? La carne, el pecado no es el que nos gobierna. No militamos en la carne, no somos parte de las líneas del mundo, de la carne, del pecado. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay que destruir fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ve eso, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando tú hablas con una persona que defiende esas posiciones de posmodernistas donde Dios no existe, tienen una de argumentos y tienen una altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de la verdad. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Estos argumentos, estas ideologías o sistemas de pensamiento humano, creencias, que van desde métodos primitivos hasta, aquí encontré una palabra medio rara, animistas. Y primitivos es, mira, si tú agarras y te pones un chicharito pegado con un masking acá atrás, se te va a quitar el dolor de allá abajo. ¿No? ¿A poco sí? Sí, de veras, de veras. Si tú agarras y te pones esto aquí, o si agarras ¿cómo se llama? Un frijolito rojo, y lo echas en tu monedero, te va a alcanzar el gasto. Vas a ver. Ajá. O ¿sabes qué? Si tú agarras un sapito, ¿verdad? Y le pones una moneda, ese sapito te va a dar, ¿verdad?, prosperidad. O te recomiendo, y empiezan métodos primitivos que dices, ¿de dónde vienen ese tipo de situaciones? No son conforme a Cristo, porque ¿cómo se encuentra la prosperidad y el manejo de dinero en la vida? Lee la Biblia y ahí está. Pero sin embargo vienen esos tipos de sistemas, métodos primitivos, animistas, donde dicen que el hombre tiene voluntad propia, todo es independiente. Hasta la silla es independiente. Nada depende de Dios. Religiones complejas, filosofías, teorías políticas mundiales o cualquier cosa que no es conforme a la revelación bíblica. Eso es posmodernismo, eso es el pensamiento filosófico que nosotros tenemos que desechar. Ve a Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8. Los colosenses estaban viviendo el Evangelio, pero se estaban metiendo en la iglesia de Colosas, un grupo, ya sabes, como siempre, de hombres que estaban predicando un evangelio falso.
un evangelio con aditamentos, con añadiduras. Ellos decían que sí, qué bueno que eres cristiano, pero la vida cristiana, el cristianismo, la Biblia no habla de todo lo que necesita el ser humano para vivir. Entonces, el cristiano es un ser incompleto que necesita más información extra bíblica para poder vivir. La Biblia no habla de todos los ámbitos que necesita el creyente para vivir, sino que necesita a Cristo y algo más. Es lo que estaban diciendo. Ve lo que contesta Pablo, versículo 8, según Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filo, Sofía. Filo, fileo. Amor, Sofía. Sabiduría, amor a la sabiduría. Mirad que nadie os engaña con pensamientos elevados filosóficos. Ahora, hermanos, hay que aclarar una cosa. ¿Está mal la filosofía? No, no está mal. Existe incluso, hermanos, la filosofía bíblica, ¿no? Estaría bueno que en algún momento de la historia de esta iglesia estudiemos filosofía bíblica, ¿no? Está bien la filosofía porque te enseña a disertar, a exponer un punto de vista. La filosofía desarrolla la inteligencia, es buena. Pero aquí, hermanos, cuando uno ve el escrito crítico, o sea, el escrito en griego, te darás cuenta que Pablo está prohibiendo una forma de pensar. La palabra filosofías que aparece aquí es realmente filosofía, una, no filosofías. O sea, no una corriente de varios pensamientos, sino que esta corriente que se había metido en la iglesia se había hecho monolítica, o sea, era un solo pensamiento, una sola religión contraria a Cristo. Se había metido en la iglesia. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de esa filosofía, de esa forma de pensar. Los están engañando. Cuando tú ves a todos esos hombres tan violados por el diablo, por esas mujeres que creen que la ideología de género, que cada quien, o sea, lo primero que te da, hermanos, es tristeza por ellos, porque los están engañando, les están lavando el cerebro por medio de filosofías que dicen que en algún momento de la historia los hombres se unieron para decir, tú eres hombre y tú eres mujer. Cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre y de la costilla del hombre extrajo a la mujer. Para mí es mucho más fácil creer eso que decir, imagínate, o sea, yo me acuerdo que una vez en una universidad que pues estuve, ¿verdad?, dando clase, que según era filosofía, les decía, a ver, dígame en qué momento, si en la teoría darwiniana, de que todos provienen de la evolución y que venimos de un primate evolucionado, dígame entonces, muchachos, ¿en qué momento un primate se hizo ético? ¿En qué momento un chango dijo, matar es malo? Y seco la changa de otro es malo. ¿En qué momento robarle la banana al otro chango es malo? Dígame, ¿en qué momento un primate se hizo ético? No hay cabeza para eso, no lo pueden comprobar. Mas, sin embargo, hermanos, en la Biblia, en Génesis 1, Génesis 2, contundentemente se dice que Dios existe, que Dios es, que Dios creó todas las cosas, que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Y lo hizo a su imagen, Génesis 1:26, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, hermanos, su moral la transmitió en el hombre desde su creación.
Eso, hermanos, es totalmente lógico, entendible. Pero el problema, hermanos, es de que ese Dios creador pone las condiciones y al hombre no le gusta que le pongan condiciones, porque en su naturaleza pecaminosa, cada hombre y cada mujer quiere hacer lo que se le venga en gana. Y no quieren ser gobernados, quieren gobernar. ¿Creen, hermanos, que la sujeción es una aberración? Cuando la sujeción es un privilegio, es una bendición, tener siempre una autoridad sobre uno. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Una filosofía, una religión, está diciendo Pablo, tengan cuidado porque ya se les metió una religión falsa. Un sistema de pensamiento que no es conforme a Cristo. Tengan cuidado con eso. Cuidado. Es como decir, la tele es mala, no, pero ten cuidado con lo que ves, porque ahí hay filosofías, nada más estoy viendo, ahí hay pensamientos que te están sembrando en el corazón. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas, no tienen ningún sentido, pero son sutiles, fáciles de digerir. Pues sí. ¿No? Según las tradiciones de los hombres, ¿las tradiciones humanas son malas? ¿Hay tradiciones buenas? Díganme una tradición buena. Hay tradiciones buenas, quiero imaginarme una, quiero pensar en una, no sé, pero me imagino que hay tradiciones buenas. El Día de la Mamá, ¿es mala? No es malo, es más mercadológico, ¿verdad? Para que se nos llenen los restaurantes, ¿verdad? Y ahorita con la pandemia, pues a ver, no les convino ni siquiera el Día de la Madre. Hay tradiciones, hermanos, es malo que celebremos nuestro cumpleaños, como dicen los testigos de Jehová, que no, y quién sabe qué tanto. ¿Es malo? No es malo. Hay tradiciones humanas que no son malas, que no atentan contra la voluntad de Dios, pero hay tradiciones que sí son malas. Y este sistema de pensamiento está trayendo huecas sutilezas y tradiciones humanas que no son conforme a Cristo, van en contra de Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo, rudimentos. ¿Eso a qué se refiere? Esa expresión en griego es ABC, rudimentos. El ABC para hacer algo en la vida. El ABC, ¿para qué? Para tener éxito en las finanzas. El ABC, o sea, olvídate de Dios, aquí nada más sigue un rudimento, una metodología. Metodologías humanas para tener éxito en la vida. Metodologías humanas para casarte con la persona que quieres. Metodología humana para decirle a tus papás que eres homosexual. Metodologías. El ABC. De eso está lleno Sanborns, la librería. ¿Te das cuenta? El ABC, ¿para qué? Para todo. Para todo. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y aquí está la situación, no según Cristo. No es conforme a Cristo. Oye, Pablo, ¿por qué vamos a desechar esa forma de pensamiento si se oye tan bien? Me es tan conveniente a mí. Para mi carne y mi pecado, híjole, está, pero esa forma de pensar, mira, como anillo al dedo, a mí me encanta, me facilita la vida, me da comodidad y me da libertad de hacer lo que se me pegue la gana. Yo no tengo que rendirle cuentas absolutamente a nadie, ni a mis padres, ni al gobierno, ni a nadie. Yo soy absolutamente libre porque esa filosofía me ha inculcado ese pensamiento. Y está bien, porque no me di cuenta que era hueco y sutil. Puras tradiciones de hombres, de hombres.
Ese es el problema de hombres. Y todavía esos hombres quieren entrar al cielo con sus pensamientos humanos, conforme a los rudimentos del mundo. No, aquí el asunto es que tú seas sistemático, que guardes bien el orden. Pero el problema, el gran problema, dice Pablo, no son según Cristo. Eso no enseñó Cristo, eso Cristo no me enseñó a mí, y eso no fue lo que yo les enseñé de parte de Cristo. Yo les enseñé una forma de ser y de pensar totalmente distinta. La vida que agrada a Dios, la vida que trasciende, la vida que es aceptada por Dios, la vida que realmente es feliz, que realmente es feliz. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen una forma conforme a lo que enseña Cristo. Ve el versículo 9. Porque en Él, o sea, en Cristo, o sea, está diciendo Pablo, para que le vayan tanteando el agua a los camotes, ¿no? Esos hombres son mundanos. Esos hombres no son Dios. ¿Por qué entonces ustedes tienen que ir en Cristo, obedecer a Cristo, estar en Él, escuchar su palabra y vivir su palabra? ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo, en el cuerpo de Cristo, en ese Cristo que Juan vio, que los apóstoles vieron, en ese Cristo hombre, habita toda la plenitud de Dios. O sea, si Cristo es Dios, o sea, ¿por qué le vas a hacer caso a Cristo y no le vas a hacer caso a los hombres? Porque Cristo es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. En Él, en su cuerpo de carne, habita Dios. Él es Dios. Ahora dime una cosa, ¿a qué le vas a hacer caso? Pues mira, los hombres no me ponen condiciones y me aceptan como soy. Y Dios no. Pues ten cuidado con ese tipo de pensamiento. Porque si tú naciste y yo nací estoy en esta vida, es para agradarle a Dios, no a los hombres. El que tiene la entrada y el que tiene la vida eterna y el que tiene la bendición de la verdadera felicidad y del verdadero amor y de la verdad es Dios, no los hombres. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora escucha esto, y vosotros estáis completos en Él. No hay ser más pleno que un cristiano. Sí. Amén. No hay ser más feliz que un cristiano. Porque ustedes están completos, no les falta nada, nada les falta. No necesitan filosofías, no necesitan huecas sutilezas, no necesitan rudimentos, no necesitan tradiciones humanas. ¿Por qué? Porque ustedes están completos. Si quieren vivir plenamente, nada más lean la Biblia y obedezcan. Y eso los va a llevar a la plenitud. No hay ser, hermanos, y el que no me crea que lea Efesios 1, no hay ser más bendecido y pleno en esta vida que un cristiano. No hay ser.
Pero viene la sutileza del mundo y dice, híjole, ¿eres cristiano? Pobrecito, como que te falta, ¿verdad? Híjole, has de estar bien limitado, pobrecito. No, ¿qué crees? Yo no estoy limitado, yo soy pleno. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, Lalo. Sí, nos catalogan como tontos. Pero, ay hermanos, yo estoy maravillado, o sea, escandalizado, porque la palabra es ya estoy ahí como, ¿cómo es posible que la gente crea que la sexualidad la definió el hombre en un momento de la historia diciendo, ¿saben qué? Pues miren, vamos a dividirnos, ustedes van a ser niñas y nosotros niños, y ustedes van a tener ¿cómo se llama? Pues pues la habilidad y el trabajo de dar niños. El hombre lo decidió. Y como lo decidió el hombre, tú lo puedes decidir. Dime en dónde. O sea, dime en dónde cabe eso. ¿En dónde cabe eso? ¿No? En una mente gobernada por Satanás. En una mente gobernada por Satanás. Y regresa al versículo 15 que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. No améis al orden mundial. No ames eso. No lo hagas tuyo. No lo creas. No lo vivas, no lo recibas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sus frutos. Ten cuidado con eso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno se dice cristiano y ama al mundo y tiene un problema de fidelidad, y viene y se sienta un rato aquí, pero resulta que cuando sale, ama al mundo y es parte del mundo y acepta al mundo y defiende al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Porque el verdadero amor, hermanos, está en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El mundo no sabe amar. El mundo ha disfrazado el amor, el egoísmo de amor. No saben amar, nunca experimentarán el verdadero amor, nunca. Porque el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y ahí, hermanos, ya la próxima semana, el miércoles, mejor dicho, vamos a ver a qué se refiere esto, porque ve esta lista, esta escalera hacia abajo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, fíjate cómo ataca al mundo. La carne, a los ojos y la vanagloria de la vida. Así como lo dice Juan aquí, el diablo atacó a Eva. Y están esos tres aspectos, tal cual. Y de la misma forma en Mateo 4, el diablo atacó a Jesucristo. ¿Por medio de qué? ¿Cuántos ataques tuvo Jesús de parte del diablo en el desierto? ¿Cuántos? 3. Los mismos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La diferencia, hermanos, es de que, imagínate, Eva en el Edén, no en la Ciudad de México, no, en el Edén,
en una plenitud, hermanos, donde no había situación, donde no podía echar, es que este marido malo, no había nada de eso. Ella tenía todo lo necesario para decirle al diablo, espérame, esto está bien. ¿Y me lo quieres cambiar por lo que dices? Espérame. Y aún en un ámbito de plenitud, Eva cayó y Adán. Y Jesús, en contraparte, en un ámbito, hermanos, de un desierto, sin alimento, sin agua, totalmente debilitado en su cuerpo, no cayó. Ante los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No cayó. ¿Por qué? Porque no provenían del Padre, sino que de quién provenía. Ay, ya me estoy, como nos seguimos si quieren, pero nos vemos el próximo miércoles y vamos a ver eso. Vimos entonces el imperativo, la orden, no. Y cualquiera es justo decir, no, sí, Señor, pero ¿por qué? Ok, te voy a dar la explicación y la explicación lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por esa enseñanza. Señor, humilla nuestros corazones para que podamos ser sensibles, Señor, y entender, Señor, que todo lo que tú amas, lo tenemos que amar, Señor. Y todo lo que tú odias, lo tenemos que odiar. Señor, entendemos que tú odias profundamente, Señor, el pecado. Entendemos, Señor, que odias profundamente al mal. Entendemos, Señor, que tú odias profundamente al maligno, Señor. Y nosotros tenemos que aprender a odiar eso. Odias el mundo, Señor, porque el mundo te odia a ti. Mas, Señor, te pedimos que tengamos ese corazón fiel, ese discernimiento, para poder, Señor, ser leales, ser honestos y poder ser hombres y mujeres, Señor, que de alguna forma, por tu gracia, podamos vencer al mundo, Señor. Si nosotros no vencemos al mundo, el mundo nos vencerá. Si nosotros no vamos en contra del mundo, el mundo nos destruirá, Señor, porque el único propósito del mundo es destruir a la raza humana, Señor, la conciencia del hombre y desviarlo, Señor, de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que nos des luz y que podamos vivir esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Para gloria y honra tuya. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos a las 11 en la predicación. Los esperamos, vénganse con certeza de que los vamos a recibir aquí con responsabilidad y si Dios nos lo permite, estaremos aquí. Los que no puedan venir por alguna situación, obviamente de razón, pues Dios los bendiga y nos estamos viendo a las 11 por internet. Bendiciones, hermanos.